Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a mi clase de transferencia de masa 1. Les habla su profesor Omar Móvil. Y como les había prometido en la tarde de hoy, antes de mostrarles algunas de las correlaciones para cálculos de transferencia de masa convectiva, vamos a hablarle un poco de la rutina o el método de Lucas que se utiliza para calcular la viscosidad de una mezcla multicomponente. Como ven acá, ese método está basado en esta igualdad y básicamente tenemos la función llamada, el reduced inverse viscosity of the mixture. Y aquí vemos entonces su símbolo multiplicado por la viscosidad de la mezcla, que es el valor que queremos hallar, y esa multiplicación es igual a una función que depende de la temperatura reducida de la mezcla. Si notamos, esa el reduced inverse viscosity de la mezcla, que es la ecuación que tenemos acá, vamos a darle zoom para poder ver mejor la definición. Pues esa reduced inverse viscosity of the mixture, este símbolo que tienen acá, va a ser igual a esta ecuación, que depende de el peso molecular average, la presión crítica de la mezcla, y entonces tenemos luego la temperatura crítica de la mezcla y la presión crítica de la mezcla a la 4, el peso molecular está elevado a la 3 y todo eso está elevado a la 1/6. De esa manera podemos calcular ese factor que es el reduced inverse viscosity of the mixture. Las unidades de la temperatura crítica de la mezcla está en Kelvin, la presión crítica de la mezcla está en bar, y la temperatura reducida, como ya sabemos, es simplemente dividir la temperatura a la que se encuentra el sistema entre la temperatura crítica de la mezcla. Para hallar la función que depende de la temperatura reducida de la mezcla, vamos a utilizar esta ecuación que usted ve aquí, que en efecto depende de los valores de temperatura reducida de la mezcla. Además de eso, la temperatura crítica de la mezcla la vamos a hallar con esta sumatoria en donde necesitamos las fracciones de esa mezcla. Multiplicado, cada fracción multiplicada por la temperatura crítica de ese componente, que tendríamos Y sub I por TCI crítica. ¿Ven? La fracción de cada componente por la temperatura crítica de cada componente. De igual manera para la Z crítica de la mezcla que faltó aquí. Vamos a borrar aquí. Aquí tendríamos la presión crítica de la mezcla, que, ¿verdad?, por definición sería esta que usted está observando aquí. Y para el peso molecular average, que es la que más usamos y hemos usado en clases anteriores, pues es bien, ¿verdad?, común para usted. Así que de esa manera lo que hacemos es, yo calculo esta función, este valor del reduced inverse viscosity, y de ahí despejo para mu, para el valor de viscosidad de la mezcla que necesito calcular. Así que así de sencillo. Ahora, ¿cómo vamos a determinar las fracciones? Porque necesito las fracciones de cada componente en esa mezcla, que son estos valores que usted observa aquí, que estoy marcando. Así que vamos a poner como ejemplo el problema que resolvimos en el video anterior de la sublimación del UFC. En este nosotros sabíamos, ¿verdad?, cuando calculamos las fracciones promedio, nosotros calculamos que para el UFC era 0.133, y entonces el resto, que era 0.867, se va a dividir entre nitrógeno, que sería multiplicándolo por 79%, y oxígeno por 21%. Eso nos da
una fracción de nitrógeno de 0.685 y de oxígeno de 0.182. O sea que ya tenemos todos los YI, los valores de temperaturas críticas. Usted lo puede conseguir en el apéndice del libro guía, igual la presión crítica, el peso molecular es bien fácil, ¿verdad?, obtenerlo, el volumen crítico también en centímetros cúbicos por mol, usted lo puede obtener de tablas, igual que Z crítico. Así que no va a ser para usted ningún problema por poder hallar todos estos valores que luego va a usar para aquí. Luego este valor lo va a calcular con esta otra ecuación y entonces va a despejar para viscosidad. Eso prácticamente es el método de una rutina de MATCAD que hace muchos años un estudiante de la Politécnica la elaboró para facilitar ese cálculo. Así que como el DAB, esta viscosidad de la mezcla, usted también la puede calcular bien rápido si así lo necesita. ¿Bien? Así que eso era lo que les quería explicar del método de Lucas y ahora quiero dirigirme a lo más importante de este video, que era la última parte. Nosotros hemos venido diciendo hasta el momento que hay una escasez, ¿verdad? Por decirlo así, vamos a hablar en nuestro lenguaje, nuestra jerga común. Hay una escasez de mascarillas ahora mismo, pues también hay una escasez de correlaciones de transferencia de masa convectiva, especialmente cuando lo comparamos con el número, ¿verdad?, disponible de ecuaciones de heat transfer. Entonces, por eso es que estábamos tomando para problemas de transferencia de masa convectiva, estábamos utilizando ecuaciones de heat transfer convectivo y, ¿verdad?, para poder modificarlas y cambiarlas usando los números adimensionales que son similares para cambiarlas a ecuaciones de mass transfer. Así que lo cual, ¿verdad?, lo practicamos varias veces y nos dimos cuenta de que realmente no es tan complicado hacerlo. Ahora, sí existen para ciertas geometrías, para ciertos tipos de geometría, existen ecuaciones de mass transfer disponibles, ¿verdad? Así que no tenemos que hacer el cambio. Así que la única diferencia entre lo que hemos venido discutiendo hasta ahora y esto nuevo es que antes pasábamos ecuaciones de heat transfer a mass transfer, pero ahora realmente no hay necesidad porque vamos a discutir las relaciones o las correlaciones que ya existen para cálculo de transferencia de masa convectiva directamente. Y vamos a verlas para esta geometría que es un flujo paralelo a una superficie plana, flujo que pasa, ¿verdad?, una sola esfera, también flujo normal a un solo cilindro y flujo turbulento en tuberías circulares. Así que vamos a enfocarnos en estas cuatro, ¿verdad?, que es el flat plate, tenemos el flow passing a single sphere, que sería esta geometría, tenemos el flow normal to a single cylinder, que sería this geometry, and also we have the turbulent flow in circular pipe, that is going to be this one. Así que, como les decía, vamos entonces a mirar las ecuaciones de transferencia de masa, ¿verdad?, para calcular los coeficientes de transferencia de masa convectivo en flat plates. Entonces vemos aquí esta ecuación que ya está en términos de Sherwood, de Schmidt, que son números adimensionales que se utilizan en cálculos de transferencia de masa, y esto lo vamos a usar cuando Reynolds es menor que 3 por 10 a la 5. Esta otra ecuación también ya está en términos de Sherwood, está en términos de Schmidt, así que no hay que cambiar de heat a mass transfer porque ya las tenemos en esos números adimensionales que queremos, que nos permiten calcular los coeficientes convectivos, porque sabemos que, por ejemplo, Sherwood está definido para varios tipos de coeficientes como F mayúscula, los K primes y los K minúsculas. Nosotros ya sabemos cuándo usarlos, ¿verdad?, cada uno de ellos. Para poder utilizar estas ecuaciones se tiene que cumplir que Schmidt tiene que estar entre
2.6 y 2.500. Por otro lado, tenemos entonces ecuaciones para calcular los coeficientes de transferencia de masa for a single sphere. Como podemos ver aquí, estas ecuaciones por lo general tienen dos términos. El primer término se refiere a molecular diffusion, and the second one se refiere a forced convection. Así que la letra C y la M son constantes, ¿verdad? Que relacionan o constantes de correlación. Cuando hay transferencia de masa en gases y tenemos en cuenta efectos de convección forzada, pues se recomienda utilizar esta ecuación que usted ve acá, que nuevamente en términos de Sherwood, en términos de Reynolds y de Schmidt, con estos coeficientes ya específicos, 2, 1 medio, 1/3, bajo estas restricciones. Cuando la transferencia ocurre en presencia de convección natural, y ya nosotros sabemos, ¿verdad? Distinguir cuando ocurre convección natural en gases, pues podemos usar esta correlación en términos nuevamente de Sherwood, de Reynolds y Schmidt, y se tiene que cumplir entonces esta, ¿verdad? Esta restricción. Y aquí están entonces las definiciones de Sherwood, que vamos a utilizar aquí. Vamos entonces ahora a mirar cuando el líquido, para transferencia en líquidos, en corrientes líquidas, y cuando los efectos de natural convection son los que predominan, pues vamos a utilizar esta ecuación y se tiene que cumplir esta restricción, ¿verdad? Así que básicamente es un formulario, varias fórmulas que ya están disponibles, y entonces usted tiene que saber cuándo va a utilizar cada una de ellas. Vemos entonces cuando es transferencia de masa o mass transfer coefficients for single cylinders, we can use this correlation that, you know, I'm marking right now. Esa depende de Reynolds, cuando el diámetro es la dimensión característica, y también del molar velocity of the gas and the total pressure. Cuando la geometría, ¿cuál nos falta? Bueno, esas serían todas las geometrías, y entonces yo les pedí que realizaran este ejemplo, cuya solución se encuentra en el libro guía de Benítez, y prácticamente lo que van a hacer es lo mismo que hicimos en el problema 2 y 3, en los problemas pasados, pero en este caso ya no hay que convertir la ecuación de heat transfer a mass transfer, porque ya tenemos esa ecuación en términos de números adimensionales que nos permiten calcular el coeficiente que corresponde a estas condiciones, ¿verdad?, en el problema. Así que practique ese problema para el examen, por favor. Así que con esto estamos ready para hacer el examen. El examen va a ser, ¿verdad?, lo más pronto posible, porque tenemos que tener la nota. Así que nada, si tiene alguna duda, recuerde asistir a las sesiones en vivo en las fechas que están estipuladas en el curso virtual en Blackboard. Así que tengan un feliz resto de día y muchas gracias por atender a mi clase. Hasta luego.